Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, hoy estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA, de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con sus 45 canales de televisión tenemos cobertura nacional y nos permite en varias ocasiones difundir estos segmentos y espacios de entrevistas y de diálogo. En esta ocasión nos acompaña el asambleísta Eliseo Azuero, quien tiene gran experiencia en temas políticos. Fue diputado nacional por Sucumbíos entre 1990 y 1992, prefecto provincial de Sucumbíos entre 1992 y 1998, diputado nacional por Sucumbíos de 1998 a 2003 y después 2007, ahí no olvidemos el detalle de la destitución del Tribunal Supremo Electoral a la gran mayoría de asambleístas o diputados en esa época. Estuve en la instauración de la Asamblea Constituyente también en el 2007 y asambleísta nacional por Sucumbíos desde el año 2017. Un gusto, Eliseo, que nos acompañes en SECREA. Bienvenido. Gracias, Roberto, un placer. Aquí estamos una vez más compareciendo ante los ciudadanos para despejar cualquier tipo de dudas que puedan existir. Qué gusto. Este es un programa que más bien lo establecemos con varias temáticas, varios temas de actualidad. Y uno que hemos visto en estos últimos días es el comentario de Edison Lanza, quien es el relator especial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien declaró que la comunicación no es un servicio público, sino un derecho. ¿Qué opina Eliseo Azuero respecto de este criterio de que la comunicación no es un servicio público, sino un derecho? Por supuesto, coincidente con el señor Lanza, es un derecho humano, diría yo, de estar informado, de tener contrastadas todas las versiones y de hacerse, a la medida de lo posible, un juicio de valor respecto del tema de la comunicación. Por supuesto, lo que se pretendía incorporar como un servicio es para meterle la mano a la comunicación, como pasó en el Correato, uno de los gobiernos más corruptos de la historia del Ecuador. Definitivamente creo que estamos reinstitucionalizando el país y estas voces que hablan de la transformación del marco legal son muy necesarias en este momento en donde el Ecuador empieza a respirar aires de dignidad. Cuando se habla de esta transformación del marco legal, eso implicaría tal vez una consulta popular, porque en la Constitución se habla de que la comunicación es un derecho público, un servicio público, servicio. Entonces, ¿tocaría hacer una consulta popular? ¿O cuál sería el proceso para que la Asamblea, en este caso, actúe de manera amplia? Yo sí creo que se podrían buscar cierto tipo de mecanismos, más sin embargo el idóneo, el adecuado, es el de una consulta popular, porque aquí se ha consultado hasta temas de gallos, ¿no? Yo no creo por qué no se puede establecer una consulta popular para preguntarles a los ciudadanos, luego que fueron sorprendidos con la Constitución del 98 por algunos sinvergüenzas que hicieron de esta Constitución, entre comillas, garantista, o un espacio para tomarse todos los espacios de poder y todas las opciones que tenía el pueblo ecuatoriano de tener, valga la redundancia, una información adecuada, una información de alguna manera de multiplicidad de vertientes, que hacía posible que los ecuatorianos tengamos una concepción totalmente distinta a la que luego se impuso en el país. Así que yo sí creo que no sería nada ilógico el hecho de que busquemos a través de una consulta popular el reafianzamiento de esta tesis. Ahora, avanzando en temas, la bancada de Integración Nacional, que es en la cual Eliseo Azuero conforma, encabeza, está en ese proceso, ¿se encuentra totalmente consolidada o no? No, la bancada es una bancada consolidada, con una particularidad que no tienen las otras bancadas. Nosotros somos líderes locales. Ya. Pertenecemos a movimientos locales. En consecuencia, no es lo mismo que tener un partido en cuya cabeza se encuentra el dueño del partido, como ha pasado tradicionalmente, y el que dispone sobre los asambleístas qué hacer y qué dejar de hacer. Yo, fiel a mi costumbre, fiel a mi principio de ejercer la cosa pública con absoluta independencia, como lo hiciera en el pasado, creo que este es el escenario más adecuado para mí. Yo le pedí los votos o le pedí el respaldo a mi provincia, le pedí a mis electores y no le pedí al dueño de un partido, el que tiene que decidir por mí
o por mi pueblo lo que yo debo hacer en el marco de la gestión. Así que es una bancada bastante interesante. Tenemos liderazgos locales en aproximadamente 14 provincias. Eso habla de que es una bancada que tiene, como es obvio, la capacidad de discernimiento, de análisis, inclusive de controversia. Claro, pero eso es necesario, eso es lo que pule el concepto de lo que se llama democracia y el ejercicio pleno de la función de asambleísta, en donde fundamentalmente debemos hacer dos cosas, ¿no? El ámbito de la fiscalización y el tema de la legislación, que en el caso particular de esta bancada, en donde estamos algunos amazónicos, hemos logrado hitos. La ley de planificación de la Amazonía, que no es la ley que hubiéramos querido, porque en la ley, por ejemplo, se establecen temas que no son los más adecuados, por el mismo hecho de la denominación de la ley. La ley debió llamarse Ley de Régimen Especial, no Ley Orgánica de Planificación. Con eso perdimos mucho respecto de los dos aspectos a los que nos compele la Constitución, que es el de buscar que el entorno ecosistemático de la región amazónica y el buen vivir de la gente sea precautelado. Yo creo que es muy importante lo que se acaba de comentar, la unidad de los líderes locales. Yo creo que ahí se puede ver de alguna manera el futuro de varias organizaciones. En el caso nuestro, como gremio, como se crea, al decir en la presentación 45 canales, son 41 canales locales, 41 canales regionales que, al haber una gran asociación de canales de televisión, tomamos la decisión de hace cerca de 10 años conformar este gremio, justamente con el mismo criterio, de ver los líderes locales respetando sus contenidos, su programación, etcétera, su realidad económica, y se formó este gremio que obviamente se ha ido fortaleciendo. Por supuesto que sí, hay ahí la necesidad de hacerle un cambio al quehacer político. Esta es una forma plural de ver las cosas, porque no solo lo que piensa el líder o lo que piensa la línea editorial o lo que determina un determinado medio es lo que definitivamente tiene que conocer los ecuatorianos. Así que yo, ¿qué más? Que tú y yo coincidamos en que esta metodología que tiene que imperar en el país hace que el verdadero concepto democrático se aplique de forma adecuada en el convivir de los ecuatorianos. Totalmente de acuerdo, y como decimos, en aspectos políticos, empresariales y comunicacionales, en principios tenemos muchísimas coincidencias. ¿Qué sucedió con la Comisión Ocasional de Seguridad Fronteriza? El famoso tema de las últimas semanas. Alianza País es un partido que le ha hecho mucho daño al país. Y todavía parece que no salgan de este marasma en donde nos sometieron a todos los ecuatorianos. Pretenden presidir todas las comisiones ocasionales, porque ellos tienen el número, de manera hipócrita se comportan. Y ustedes saben que cuando se trata de temas en donde va a aflorar temas de corrupción o temas incómodos para ellos, de manera, diríamos, artificiosa se unifican correístas y morenistas. Así que ellos casi siempre haciendo cuando conviene. Cuando les conviene, por supuesto. Y en estos temas, en el tema de la frontera norte, igualmente se puso a presidir al señor Carlos Yar. Y debo decirlo con respeto, pero sí con la misma energía que me ha caracterizado. Infortunadamente perdió los papeles, no supo lo que significa conducir esta comisión tan importante y tan gravitante para el tema de la seguridad de la frontera norte. La resolución de la Asamblea nos conmina a analizar algunos cuerpos legales para promover en el marco de la legislatura la seguridad de la frontera norte. Esto hacía, por ejemplo, que tratemos el tema de la ley fronteriza, el tema de la ley de reactivación económica, el tema posiblemente relacionado con la materia económica en el campo de los créditos, en el campo de el código de, ¿cómo le llamaríamos? Que tiene que ver con los temas específicos respecto de la sostenibilidad del sistema social, económico, cultural, etcétera. Y esto infortunadamente no se dio, muy a pesar de que la disposición de la creación de la comisión era precisamente enmarcada en este espacio. Solo nos pudimos someter, según la conceptualización del presidente, a tratar la ley de seguridad del Estado, que es una ley que, dicho sea de paso, también la reclama para sí la Comisión de Asuntos Internacionales. Yo veo inoficioso gastar tiempo en eso cuando tenemos muchas otras
inquietudes que tratarlas en otras comisiones y de manera particular a la que yo pertenezco, que es la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, en donde hemos empezado a hacer cambios profundos y observaciones muy medulares sobre el tema de la participación social y el control que tenemos que tener sobre las organizaciones. ¿Se podría decir entonces que esta comisión resultó ser, como se dice en el léxico popular, de un solo hervor? Inició, se apagó la hornilla y como la leche empezó a bajar nuevamente. Yo diría que sí. Tan es así que luego de mi salida también salieron, inclusive miembros de Alianza País. Esto habla de que esta práctica de quererse apropiar de todo, no hacer plural la participación de los asambleístas en las dirigencias de las comisiones, ha hecho que inclusive las comisiones especializadas aborten, estén con temas muy complejos, como lo que vienen observando los ecuatorianos, la Comisión de Fiscalización, la Comisión del Archivo, la sinvergüencería del cinismo, 10 años, 11 años, y usted ve en la relación de fuerzas, ahí existen correístas y morenistas que de manera extraña, entre comillas, se unen para impedir la verdadera fiscalización que tiene que conocer el Ecuador. Ahora, avanzando en esto, vemos también en estos días temas muy interesantes como lo que ha mencionado la Contraloría, que va a hacer un examen especial sobre el uso de los 2 aviones presidenciales. Y de manera textual ha mencionado las fechas, número de viajes nacionales, viajes internacionales, destinos, horas de vuelo, tripulación, lista de pasajeros de cada vuelo, objetivos de los desplazamientos y los costos. ¿Qué piensan ustedes como sector político, como asambleístas y como ecuatorianos sobre este tema de la utilización de los 2 aviones presidenciales? En primer lugar, me parece que es una de las iniciativas acertadas del Contralor, y yo considero que el Contralor está haciendo un trabajo muy adecuado a la presente hora del Ecuador. Definitivamente este análisis va a arrojar información que los ecuatorianos quisieran conocer. ¿Qué se llevó en esos viajes, por ejemplo? Ahí se habla de muchas cosas, porque se podía llevar inclusive dinero, claro, producto de la corrupción, porque la corrupción ahora sí es un hecho indiscutible, una trama de corrupción planteada al más puro estilo del señor Rafael Correa y su grupo de amigos. Yo insisto que una vez que los resultados de esta auditoría salgan a la luz pública, nosotros, en el marco de lo que nos corresponde, deberíamos iniciar de manera intensa la gestión para evitar que se diluyan estos temas y que, bueno, sean sancionadas aquellas personas que hicieron un abuso o cometieron abusos con los recursos del Estado y la utilización de los bienes de todos los ecuatorianos. Así que esto habla una vez más de la serie de hechos que hay que investigar. Miren, hoy en día, todos los días aparecen nuevos hechos, pero todos los días no ha habido funcionario público del gobierno del señor Correa que no esté inmerso en esta trama de corrupción. Qué increíble, ¿no? Las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, ¿es tan normal para ellos hablar de corrupción? Roberto, aquí tenemos un gran problema. Es casi una generación, son 10 años. Ya diríamos con la continuación, en este caso con las consabidas distancias y diferencias que existen entre el gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno, pero lo que sí es cierto es que sigue reciclando la misma gente del correato, y lo que sí es cierto es que siguen existiendo actos de corrupción que los ecuatorianos de a poco vamos a irlos conociendo. La gente está creyendo que la corrupción es casi tan normal como el respirar o como el comer, y eso no puede entenderse de esa forma, porque ustedes, los jóvenes, fundamentalmente están hipotecando su futuro, el futuro de sus generaciones futuras. Cuando se habla de corrupción y en tema justamente de Contraloría, en el proceso anterior, en el periodo anterior de la Contraloría, vemos que el ex Contralor Carlos Poli ha sido ya condenado a 6 años, su hijo a 3 años, se ha dictaminado una sanción, una multa de $40 millones. ¿Cómo irá ese proceso? ¿O igual será solamente para haberlo mencionado en los medios de comunicación? El impoluto señor Contralor Poli, del que sacaba 100 sobre 100, el amigo de Rafael Correa, y que antes también fue amigo de Sociedad Patriótica, porque fue a través de este mecanismo, como a otros sinvergüenzas que estuvieron, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral, que se prestaron como alfombra para que el ejercicio de esta forma de gobierno tan lamentable para la institucionalidad de nuestro Ecuador se haya provocado en el país, gracias precisamente a este tipo de gente servil, a esta gente incapaz de tener dignidad, es que se ha provocado este tipo de hechos. Así que, bueno,
qué decir sobre ese tema, todos conocemos. ¿Y qué decir del joven ex candidato y todo, Iván Espinel? Acabamos de ver igual en estos días un bonito capítulo, un nuevo capítulo de esta telenovela. Ahí estamos viendo cómo está funcionando la justicia. Ahora es una justicia que también tiene que ser depurada. Ahí están tirios y troyanos, ahí no podemos permitir que continúen aquellas personas que hicieron de la administración de justicia una práctica de venta de sentencias, de venta de acciones de esta función en el marco de la desinstitucionalización total. Y ahí, por ejemplo, ¿qué opinión merece el Consejo de Judicatura Transitorio que lo está encabezando Marcelo Merlo, un reconocido actor? ¿Qué decir de este proceso justamente cuando hablamos de Iván Espinel? Yo creo que Marcelo Merlo, a quien fue hasta mi profesor en la Universidad Central, Marcelo Merlo tiene la obligación, junto a los otros vocales, ahí está Aquiles Rigael, un hombre connotado. Así es, yo creería de que ellos tienen que analizar, en este caso, la conducta del juez. Y en decenas y centenas de casos, hace pocos días nomás, ocurrió de que los detuvieron a un grupo de delincuentes y a la tarde estaban libres, muy a pesar de las pruebas. Esto habla de que esta gente cree que tiene patente de corso para convertir al Ecuador en lo que infortunadamente está cada vez llegando a ser, un Ecuador sin Dios ni ley. Así que espero mucho más de ellos. Yo estimo que son hombres con condiciones de patricios para poder ejercer un rol que nos corresponde a los que hacemos actividad pública, es decir, hacer de esta actividad una actividad de servicio impoluto, intachable, que logre que los ecuatorianos regresen la mirada al sector público con respeto y con deferencia. Ahora, como representante de la sociedad, como representante de la provincia, como representante y actor político vigente, ¿qué opinión merece las acciones, los resultados y cómo se está llevando la Asamblea Nacional por parte de su presidenta Elizabeth Cabezas? Yo creo que Elizabeth empezó con pie derecho. ¿Ya? Ahora nuevamente estamos observando en estas acciones de la conformación de comisiones, en donde no se es plural, en donde se está permitiendo nuevamente que estén presentes única y exclusivamente en la conducción de estas comisiones ocasionales a gente vinculada a Alianza País, sea morenista o correísta. Se habla de que de a poco van aproximando las diferencias para finalmente, estoy seguro que pasará, lograr aquella confesión que hiciera el señor Mangas de que iban a hacer una oposición entre comillas para marear a los ecuatorianos, y luego los veremos unidos. Yo creo que en los meses subsiguientes estarán unidos correístas y morenistas. Es más, Elizabeth, a quien yo inicialmente le tenía un concepto de que era la persona adecuada, no digo que no sea, pero está como que perdiendo los papeles. Así que se está desviando de ella no conduce, ella conduce Viviana Bonilla, que dicho sea de paso lo hace muy bien, ¿no? Viviana. Más sin embargo vamos viendo cómo ya no existe la producción legislativa a la que estamos obligados a generar para los ecuatorianos, precisamente por estas comisiones ocasionales, por la falta de decisión política para la reestructuración de las comisiones especializadas, que eso fue una de las cosas que conversamos previamente a que ella esté al frente de los destinos de la Asamblea. Es decir, ya empezamos a fallar a la misma usanza de quienes administraron la Asamblea como les daba la gana. Y cuando hablamos del Consejo de Administración Legislativa, el CAL, ¿está trabajando bien o igual tiene algunas...? Yo diría que no. ¿No? Yo diría que no, y soy muy categórico. Hay temas, ellos tienen en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por ejemplo, 3 días para decidir respecto a los juicios políticos que puedan presentar cualquiera de los segmentos políticos representados en la Asamblea, y vamos viendo que a los 6, 7 meses otros duermen el sueño de los justos. Yo creo que ahí sí, en el CAL, esta correlación de fuerzas en donde todavía no se ha cambiado la mayoría de Alianza País, AP, llámense correístas o morenistas, que son los que están bloqueando de manera sistemática las acciones que tienen que generarse desde el CAL para que la Asamblea acometa en el desarrollo de estas acciones que son necesarias, ya sea en el marco de la
generación de leyes, en el marco de la fiscalización, en el marco inclusive del control ético que tiene que existir sobre las acciones de los asambleístas. Ahora, hemos visto que todos los procesos de derecha, izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, etcétera, un poco como que van desvaneciéndose. Y un proceso que inició con un solo criterio, en el actual proceso democrático en el Ecuador, en la presidencia de la República, ha pasado un año, 3 meses, año, 4 meses. ¿Y cómo interpretar entonces, desde su inicio, su origen, a la visita del vicepresidente de Estados Unidos, que vino hace pocas semanas? Vemos que gremios empresariales están generando grandes convenios en beneficio de la empresa privada ecuatoriana. ¿Será tal vez que se da o se ha dado un giro en su visión política, o simplemente se está pensando en fortalecer al sector empresarial ecuatoriano y por ende al Ecuador entero? Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis un poco más profundo. Si es que consideramos de que aquí los partidos que ejercen filosóficamente acciones de derecha, porque la derecha no es mala, cuando se asiste con el crecimiento económico a las clases menos protegidas. La izquierda, tradicionalmente en la humanidad, en el mundo, ha sido la presencia de personajes oscuros con intereses de venganza, y cuando tienen la oportunidad de dirigir los destinos de un país, lo que han hecho es lo que ya es conocido, son delincuentes prácticamente, salvando las excepciones. Así que lo que está haciendo Lenín Moreno es, a mi juicio, un poco lavándose la cara de 10 años de inacción en la línea de buscar que los ecuatorianos vivamos en condiciones dignas. Es buscar lo que en un mundo globalizado se tiene que hacer. Es decir, en un mundo globalizado nosotros no podemos creernos, y mucho menos siendo el país pequeño que somos, sin las condiciones tecnológicas que deberíamos tener, un país que puede abstraerse de la realidad del contexto internacional. Eso no es posible. Así que eso es positivo. Yo no entiendo de que se le está entregando a la derecha, al empresariado, de la conducción del Estado. El Estado per se, visto desde la perspectiva del señor Correa, era el gran monstruo que generaba toda la dinámica de producción, la dinámica económica, la dinámica social. Bueno, quería estar en todo y finalmente no estuvo en nada. Por eso hicimos que este Estado, que tenía 254,000 funcionarios, esté con 833,000. Entonces hablamos de que esta visión de la administración de la cosa pública desde la óptica de la, entre comillas, izquierda, populista fundamentalmente, no ha servido absolutamente para nada. Y ahora estamos pagando esos ensayos de estas personas con mentes oscuras. Ahora, cuando se dice ensayos, estamos culminando el programa. ¿Qué criterio sobre el comentario de Catalina Botero cuando dice que Correa acuda a medidas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es un cinismo increíble. En pocas palabras, porque estamos concluyendo. Un cínico como Correa no ha parido el país. Así es. Este señor tiene la desfachatez de querer acudir a una instancia a la que denostó de manera permanente. ¿Qué pueden esperar ustedes de Correa o de sus amigos o de esta famosa revolución ciudadana? Nada. Se ha dicho mucho en palabras muy directas. Muchísimas gracias, Eliseo Azuero, por su comparecencia en este espacio que se lo retransmite, como decimos, a nivel nacional en varios canales, y creemos que es una oportunidad para seguir contando con la presencia de asambleístas que tienen criterio muy claro. Muchísimas gracias nuevamente, y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.